Vamos a hablar de la anatomía básica entonces de este blanqueo y si tenemos que hacer una introducción barra resumen ejecutivo, podríamos decir que es voluntario, es amplio, todo tipo de sujetos y todo tipo de bienes pueden adherirse, es de bajo costo fiscal, ustedes saben que los blanqueos implica pagar un impuesto especial, bueno, en este caso vamos a ver que es de bajo costo fiscal, tiene un pequeño blanqueo sin costo, sin impuesto, estamos hablando de $100.000, hasta $100.000 que se considera un pequeño blanqueo. Hay un tapón fiscal para quienes blanquean, lo cual implica que los pecados del pasado quedan perdonados, ¿sí? Y hay también un umbral mínimo que no quita los beneficios de blanqueo en caso de que se detecte que alguna regularización no fue completa. Los sujetos alcanzados, como les anticipé, son de una amplitud importante. Básicamente son todos los posibles. Si los residentes en Argentina al 31 de diciembre del 2023 estén o no inscriptos ante la FIP, los no residentes, cualquier tipo de sujetos, personas humanas, jurídicas, fideicomisos, etcétera, por los bienes que tengan en Argentina o por las rentas que hubieran tenido en Argentina y no declararon, no pagaron el impuesto a las ganancias ni el impuesto a los bienes personales, y también las personas humanas no residentes que en algún momento fueron residentes del país, ¿sí? La fecha de corte para ver cuándo es ese momento es el 31 de diciembre del 2023. ¿Cómo va a ser la regularización? Básicamente a través de un esquema de 4 pasos. Primero, manifestar la adhesión, es decir, a decirle al gobierno argentino, a la FIP, que se quieren adherir al régimen, ¿sí? Acá va a haber una fecha límite de 4 etapas, pero en principio el blanqueo dura hasta el 30 de noviembre, un pago adelantado del impuesto especial, la presentación de una declaración jurada con el detalle de los bienes que se regularizan y el pago del saldo. ¿Sí? Como les anticipé, son 3 las etapas. La manifestación de adhesión implica entrar en una etapa puntual. Y cuanto más tarde es la entrada, más caro es el costo de la regularización. En la etapa uno, cuando se supera el monto de $100.000, que es el microblanqueo libre de impuestos, vamos a tener una alícuota aplicable del 5% en impuesto especial. La etapa uno, para manifestar la adhesión, dura hasta el 31 de marzo y para presentar la declaración jurada hasta el 31 de mayo. La etapa 2, entre abril y fin de junio, para manifestar la adhesión, tiene una alícuota del 10%. Para presentar la declaración jurada y pagar el saldo, la fecha límite es 31 de agosto. Y la etapa 3 es entre el 1 de junio y el 30 de septiembre para manifestar la adhesión y para pagar la declaración jurada y presentar la misma es hasta el 15, perdón, es hasta el 30 de noviembre y la alícuota es del 15%, ¿sí? El impuesto o la regularización queda cerrado cuando se paga todo, cuando se paga el saldo, además de haberse presentado la declaración jurada. ¿Qué pasa si un sujeto se adhiere en una etapa pero no paga? Queda sin efecto lo que hizo y podrá entrar en la etapa siguiente, salvo que se le haya pasado esa alarma que también vale acá, que es la que decía Lucas, el 30 de noviembre, con lo cual quedó fuera del régimen de regularización. ¿Sí? Bueno, la vigencia ya se las comenté, hasta el 30 de noviembre. Los bienes alcanzados son todo tipo de bienes en el país o en el exterior, si están excluidos los fondos o los activos financieros situados en países o jurisdicciones que para el GAFI sean de alto riesgo o no cooperantes, ¿sí? Y la fecha de regularización, es decir, la fecha de corte que se considera, es el 31 de diciembre del 2023. Es decir, todos los activos que fueran de propiedad de una persona o que se encontraran en posesión, tenencia o guarda a esa fecha, pueden ser regularizados por esa persona. ¿Cómo se regulariza? Algo que yo les anticipé, a través de la presentación de una declaración jurada de regularización, en la cual se van a identificar los bienes, se va a manifestar el valor que tienen esos bienes según la ley, ¿sí? Y también lo que se prevé es que habrá que presentar alguna documentación para acreditar la titularidad y el valor de los bienes. Entendemos que va a ser algo muy similar al blanqueo del 2016-2017, en la era del presidente Macri, es el blanqueo bajo la ley 27260, ¿sí? ¿Puede haber reglas especiales para algunos activos? Sí, como por ejemplo, tenés dinero efectivo en la Argentina, lo tenés que depositar en una cuenta especial abierta en una entidad financiera del país, ¿sí? Hay una curiosidad en cuanto al impuesto especial, es que tanto la base imponible del gravamen como el impuesto se va a calcular en dólares estadounidenses. Para eso, bueno, va a haber que definir un tipo de cambio de regularización que lo va a definir la reglamentación y que va a ser a través del arbitraje entre algún título que cotice en pesos y en dólares
y expresando la cotización al 31 de diciembre del 2023 y podrá hacer ese tipo de cambio hasta un 30% superior al tipo de cambio oficial según el Banco Nacional a esa fecha. ¿Sí? Eh, bueno, el impuesto ya se los anticipé cuando hablamos de las etapas, ¿no? Y acá solamente queda también mencionar lo que les anticipé de la franquicia del impuesto, de la regularización libre de impuestos hasta $100.000, ¿sí? Es progresivo, porque en el caso de la etapa uno cuando se supera el 5% se paga a partir de los $100.001 que se exteriorizan. Los 100.000 primeros quedan fuera de impuestos. ¿Sí? Una curiosidad que tiene este proyecto es que el impuesto se va a calcular sobre la base del conjunto económico o grupo familiar. Acá se van a tener en cuenta ascendientes y descendientes y cónyuges, ¿sí? Todos estos sujetos como grupo van a utilizar la franquicia del 0%. Ustedes recordarán el blanqueo de Macri, para ponerle nombre y apellido, donde hasta 305.000 pesos, que era algo así como $20.500, el blanqueo era libre de impuestos. Entonces, esposo, esposa, hijos, padres, podían todos utilizar cada uno esa franquicia. Bueno, esta franquicia del 0% hasta $100.000 es por grupo familiar. Acá puede haber alguna situación para el fisco que no sé cómo resolverá, cuando muchas veces entre las familias hay falta de diálogo, ¿no? Padre que no se hable con la madre, porque por ahí están divorciados, y a su vez el hijo está peleado con los padres porque se divorciaron. Bueno, eso habrá que ver cómo se resuelve, porque todos tendrían que saber que el otro cambia. ¿Se puede regularizar bienes en más de una etapa? Sí se puede, pero la franquicia solo va a ser de aplicación en la primera etapa. Eh, Como les anticipé, hay un pago adelantado obligatorio hasta la fecha límite de cada etapa para manifestar la adhesión y ese pago no debe ser inferior al 75% del impuesto, deberá ser estimado al momento de hacerse. El pago del saldo va a ser hasta la fecha límite de cada etapa, nunca más tarde del 30 de noviembre, porque si no nos quedamos sin blanqueo. Y si el pago adelantado es en defecto, es decir, no cubre el 75%, se puede seguir gozando de los beneficios de esa etapa siempre que se pague el saldo pendiente incrementado en un 100%. Entonces acá sí puede salir más caro que el 5, el 10 o el 15% cuando uno le erra al pago adelantado. Puede haber una exclusión de la base imponible del impuesto especial en el caso del dinero en efectivo, en Argentina o en el exterior, en el dinero depositado en cuentas del país, o de títulos valores depositados en el exterior, donde en definitiva no se va a abonar el impuesto especial, y más o menos, a grandes rasgos, la condición es que lo que se exterioriza se deposite en una cuenta especial del país y se mantenga depositado en esa cuenta especial hasta el 1 de enero del 2026. Sí se prevé que eso va a poder estar invertido en determinados fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, que bueno, que la reglamentación dirá en qué pueden invertir, ¿sí? Pero en definitiva no van a estar dormidos. También, al igual que el blanqueo anterior, se puede regularizar bienes a nombre de terceros. E incluso hay una situación muy interesante que es regularizar bienes inmuebles a nombre de terceros que sean sociedades del país, cuando quien regulariza sea una persona humana, una asociación indivisa, un residente del exterior. En todos los casos, los bienes que se exteriorizan y que están a nombre de terceros y que se exteriorizan como propios, valga la redundancia, van a tener que transferirse dentro de los 2 años a nombre del sujeto que exterioriza. Pero esa transferencia va a ser libre de impuestos a nivel nacional. ¿Sí? O sea, si hay una sociedad que tiene un inmueble a nombre mío, yo lo puedo exteriorizar a nombre propio y la transferencia que haga esa sociedad a mi nombre para cumplir con el requisito del régimen no va a abonar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, por parte de la sociedad. ¿Sí? Bien. Eh, los Hay efectos un del breve régimen. comentario, perdón Martín, Sí, breve Lucas. comentario. Es muy útil este esquema y permite cierta flexibilidad para hacer planificaciones fiscales y también sucesorias. Así que es una carta muy interesante para evaluar. Sí, 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 tal cual, tal como lo decís, Lucas. Sobre todo porque muchas veces la venta de un bien dentro de una sociedad, cuando fue adquirida antes del 2018, tiene un valor fiscal pulverizado por la inflación. Entonces, bueno, esta posibilidad de que lo adquiera una persona humana baja mucho el costo de la transferencia, ¿sí? En el caso de la transferencia posterior. Bueno, les decía, los efectos del régimen son los de todo blanqueo, es decir, la liberación de una presunción de incremento patrimonial no justificada, la liberación de las obligaciones fiscales sometidas en IVA, ganancias,
impuestos internos si los hubiera, ¿sí? Y también, al igual que la moratoria, contempla al aporte extraordinario. Tiene un tapón fiscal para los que blanquean, lo cual quiere decir que todos los bienes que han tenido en el pasado, ¿sí? Y que no llegaron porque se fueron transfiriendo al 31 de diciembre del 2023, que originaron esas tenencias, comisiones o obligaciones fiscales, van a quedar condonadas cuando exterioricen todo lo que tienen al 31 de diciembre del 2023. Para los cumplidores, es decir, para el sujeto que siempre estuvo conforme a las normas fiscales en lo que hace el cumplimiento de sus obligaciones, lamentablemente no hay tapón fiscal ni premio, como sí tenía el blanqueo anterior, ¿sí? Y lo que hay que comentar es que son más leves las consecuencias en caso de un blanqueo incompleto, porque no se cae todo el blanqueo, solamente se pierde el tapón fiscal cuando no se respeta el umbral mínimo que tiene la ley, que es entre un 10% o un 25%, según lo que estipule o precise la reglamentación, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que es blanqueo. Brevemente vamos a impuestos a los bienes personales, ¿sí? Para darle interés a quien tenga que blanquear, acá lo que prevé la norma es una reducción de alícuotas y unifica el tratamiento entre activos en el país y activos en el exterior, ¿sí? Entonces, a partir del 2023, si se aprueba este proyecto, la alícuota máxima va a ser del 1,50 para todo tipo de bienes. Y de ahí en más, es decir, del 2024 hasta el 2027, por año la escala va a ir perdiendo el último tramo y va a llegar al 2027 con 0,50. ¿Sí? Los pisos de las escalas van a ser actualizados anualmente con IPC, como el SAO. Para el 2023 hay un incremento de los anticipos y pagos a cuentas que vaya haciendo el contribuyente entre el 1 de enero del 2024 hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Ese incremento es para que no pierda valor frente a la inflación que se espera que va a ser alta en estos meses, aquello que el contribuyente pague. Ese incremento va a ser a nivel de un interés compensatorio, ¿sí? Y también lo que hace es a los pagos a cuentas efectuados en el 2023, también los actualiza, pero en realidad actualiza el impuesto determinado del 2023 menos los pagos a cuenta o anticipos ingresados hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces ahí, digamos que ajusta por inflación el impuesto a ingresar, ¿sí? No solamente los anticipos, sino lo que surge de restar al impuesto determinado, los anticipos ingresados hasta fines del 2023. Si la declaración jurada del 2023 genera un saldo a favor, se va a reconocer esta actualización vía interés hasta que el contribuyente utilice ese saldo a favor. Acá el comentario, la reflexión tiene que ver con por qué se hizo esto solo para bienes personales y no para el impuesto a las ganancias del 2023, que está sujeto igual a anticipos, pagos a cuenta y también a la inflación, ¿sí? Pero bueno, por el momento el proyecto solo lo contempla para este gravamen. Veremos si esto se corrige durante el trámite parlamentario. Para el 2023, acá les presento lo que es la escala de alícuotas, el monto mínimo imponible para todo y también para la casa habitación, que si uno lo mide en dólares, bueno, tiene un poco de gusto a poco. Y también como novedad tenemos un régimen especial de ingreso, que también es individual y voluntario, y lo que hace es pagar el impuesto a los bienes personales o de cualquier otro impuesto patrimonial que lo vaya a sustituir por los próximos 5 años en el 2023. Se paga todo junto y eso libera de cualquier tipo de obligación formal, presentar declaraciones juradas, por ejemplo, y materiales, ingresar anticipo y saldo de declaración jurada por estos 5 años, ¿sí? Se va a poder optar por este régimen hasta el 31 de marzo. Y esto va a servir tanto a las personas humanas, residentes y no residentes, como para los responsables sustitutos, es decir, para el impuesto a los bienes personales que una sociedad o un fideicomiso tiene que pagar por los accionistas o por los fiduciantes de ese fideicomiso, ¿sí? Y como nota adicional, prevé un régimen de estabilidad fiscal por 12 años para los sujetos que se adhieran a este régimen, ¿sí? Bueno, la base de cálculo de este impuesto unificado, del régimen excepcional, unificado por los 5 años, es básicamente los bienes al 2023, grabados según la ley de bienes personales, más los bienes que se incorporan en el blanqueo, menos los bienes exentos. Eso va a dar lugar a un monto, ese monto se va a multiplicar por 5 y se va a aplicar para las personas humanas una alícuota del 0,75%, para los responsables sustitutos una alícuota del 0,50%, pero para los bienes que se exteriorizaron, la alícuota va a ser del 0,75%. ¿Sí? Esto obliga a un análisis económico-financiero, porque habrá que proyectar la inflación, traer lo que se ingresa para valor actual y hacer un análisis caso a caso. Puede ser conveniente para aquellos sujetos que vean a futuro
la posibilidad de incrementar considerablemente su patrimonio, donde van a pagar el 2023 por 5, o una alícuota de 0,75. ¿Sí? Repito, es un tema que hay que estudiar caso a caso para evaluar la conveniencia.